Saludos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy voy a hablar un poco de algunos temas de los que se habla en el matriarcado, el libro de Johann Jakob Vanhoeven, el autor suizo, al respecto del cual dice en un artículo Mario Español, perdón, artículo del diccionario de autores de la editorial Montaner y Simón, dice lo siguiente. Nació el 22 de diciembre de 1815 en Basilea y murió el 25 de noviembre de 1887. Hijo de una familia patricia, estudió filología y derecho en su ciudad natal, en Gotinga y en Berlín. Y tuvo por maestros a Savigny, Eichhorn y Gluck. En 1841 fue nombrado profesor de Derecho Romano de la Universidad de Basilea y en 1844, que justamente es el año que nace Nietzsche, del cual hablaremos posteriormente, fue nombrado consejero del Tribunal de Apelación, amigo y admirador del docto epigrafista zuriqués Gaspar von Orelli, italianista y ferviente partidario de Vico, Giambattista Vico, el precursor de ideas que luego iba a expresar Oswald Spengler, en su famosa obra La decadencia de Occidente. Realizó diversos viajes a Italia y estuvo 2 veces en Nápoles, en donde conoció a estudiosos locales, entre ellos el arqueólogo Agostino Gesvasio, con quien mantuvo una larga relación. Publicó al principio numerosas disertaciones sobre temas romanos llevadas a cabo con el riguroso método filológico de la escuela de Savigny. Aparecida la historia de Roma de Mommsen, Vanhoeven dio a la luz una Geschichte de Romer, historia de los romanos, si no me equivoco, que inicia la polémica contra la filología metódica. En 1858 entregó a la imprenta su importante obra acerca del matriarcado, publicada en 1861. En esa época, en ese año, tenía Nietzsche 16, 17 años, y en la cual presenta uno de los descubrimientos más interesantes de la etnología y la sociología. Lo recalco para que se vea que este hombre, Vanhoeven, todo lo que dice es anterior a las obras del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. La idea matriarcal que sitúa en el origen de la familia a la madre, factor innegable de la generación, y defiende igualmente la existencia de una primitiva cultura tónica o femenina opuesta a la posterior uránica o masculina. A continuación apareció el ensayo sobre el simbolismo sepulcral de los antiguos y más o menos esto todavía, a pesar de que muchos no piensan que ya no tiene validez las conclusiones de Vanhoeven, sin embargo, dice Mario Español, todavía muy recientemente los filósofos y sociólogos del Círculo de Múnich, Schuller y Clages, encontraron en las teorías citadas un argumento para su oposición al intelectualismo. Bueno, con respecto a Vanhoeven, nos decía Dietrich Johannig que partiendo del estudio de la primitiva sociedad griega, el autor trazaba una evolución del orden social en la que la sociedad matriarcal habría sido disuelta por la actual sociedad patriarcal. La argumentación de Vanhoeven se basaba en la adoración de divinidades maternales y en la existencia de sistemas de filiación matrilineal. En sociedades primitivas, presuntamente, pues no se conocía en general quién era el padre y por lo tanto el referente progenitor era comúnmente la madre y por lo tanto ella era la autoridad de la prole, del grupo, del clan, y de ahí que presuntamente, supuestamente, se diera ese matriarcado.
Aunque sus conclusiones ya no se consideran válidas, dice Dietrich Schwanich, este libro amplió decisivamente la perspectiva etnológica. Bueno, el artículo de Wikipedia no es muy interesante, pero sí es importante lo que apunta de las 4 fases de la evolución cultural supuestamente superadas, que son las que en ellas divide la historia en Bachofen. En la primera rige el etairismo, que es una fase telúrica, etairismo, así le llama Bachofen. Algunos dicen que esta expresión no es apropiada. Es una fase telúrica, nómada y salvaje, caracterizada por el comunismo y poliamor. Bueno, estas etiquetas yo las pondría en entredicho, ¿no? Eso del poliamor, eso es más bien, es un tópico actual de la sociedad sedentaria, evasiva en la cual vivimos, ¿no? No es lo mismo el poliamor, porque aquí que tener relaciones sexuales con distintas parejas, es distinto, no es lo mismo, lo dice la propia palabra. Si hay y poliamor es que debe de haber amor, que debe de haber relación afectiva con ese, con esa, con el otro o con aquella. Eso no se daba en esas sociedades primitivas, cuando la mujer tenía relaciones con diferentes parejas, pero no había un lazo afectivo consistente. Y lo de comunismo, pues tampoco veo que sea una etiqueta. El comunismo, pues se inventa, entre comillas, en el siglo XIX. Cualquier similitud de una sociedad pasada con un orden comunista, pues es meramente una interpretación que puede hacerse. La deidad predominante en esta primera fase es una protoafrodita terrenal. Luego aparece una segunda fase, fase lunar, matrifocal, basada en la agricultura. Ya nos volvemos un tanto sedentarios, abandonamos en gran medida la vida nómada. Esta fase está regida por una temprana Demeter, que es la divinidad que rige la agricultura. Seguidamente aparece una fase dionisíaca. Bachofen nos habla de lo dionisíaco y de lo apolíneo mucho antes de que lo haga su amigo, que lo fue por algún tiempo, Friedrich Nietzsche, el joven Nietzsche, que tiene muchísimos años menos, que 30 años menos que Bachofen. Una fase dionisíaca es la tercera fase transitoria en que las tradiciones se habrían masculinizado. Ambos eh, aspectos, dionisíacos y apolíneos, son masculinos para la interpretación que hace Bachofen. Y la fase dionisíaca, como os comentaba, es una fase transitoria en que las tradiciones se habrían masculinizado y en la que comienza a esbozarse el llamado patriarcado. Para Bachofen, patriarcado no tiene esa connotación negativa que tiene para muchas feministas, por ejemplo, hoy en día. O sea, lo patriarcal y lo matriarcal pues tienen el mismo valor. Patriarca significa el hombre que gobierna su prole, que gobierna su gente. Es decir, denota una implicación del varón, del padre, en la gestión de sus hijos. Por lo tanto, donde no hay patriarcado es cuando hay un padre ausente, que justamente es uno de los tópicos populares de la psicología actual, ¿no? El problema del padre ausente. Ahí hay poco patriarca. El patriarca no es un sujeto gordito sentado en una silla con un bastón y todo el mundo lo mira y lo saluda con respeto. Eso no es un patriarca. El patriarca es patriarca porque ejerce como tal en las responsabilidades que están relacionadas con su rol de patriarca, evidentemente. Pero vivimos en una época en la que el poder se considera como un privilegio para oprimir, para aprovecharse, para explotar. No se le relaciona con el servicio a sus semejantes, empezando por los más cercanos que son hijos e hijas.
En esta tercera época rige evidentemente Dionisos. Posteriormente aparece la época apolínea o solar, ya impera el rey Sol, ya se ha apropiado de todo el poder y hace sombra a todo lo que no está conforme con esa luz absoluta y deslumbrante. En esta fase apolínea, por eso dice Bachofen justamente que Apolo es como si fuera un delegado del mismísimo Zeus. Realmente quien impera es Júpiter, así se llama Zeus en Roma. Él es el que impera y es el que todo lo lunar queda mediatizado ante su dictadura excluyente y exclusiva. En esta cuarta fase, como os comentaba, se da lo apolíneo. En ella se suprime todo rasgo matrifocal y también lo dionisiaco. También lo dionisiaco queda suprimido. Emerge de ella la civilización moderna. Para Bachofen emerge o estamos en esta civilización, en esta cuarta fase. Entiendo que lo estamos desde hace ya bastantes siglos, incluso desde los propios romanos, ¿no? Bueno, voy a dar lectura a un artículo o parte de él de Montserrat Armas, que está en su blog, Bifurcaciones, montserratarma.wordpress.com. Nietzsche y Bachofen, una breve amistad, una profunda huella. Ignoramos el día exacto en que Friedrich Nietzsche conoce a Johann Jakob Bachofen, pero sí sabemos que fue el senador Fischer-Willinger quien le presentó al historiador y mitólogo. En estos momentos en que el joven filólogo estaba intentando instalarse en Basilea, que es la ciudad natal de Bachofen, y donde Nietzsche creo que estudia y también ejerce de profesor durante un breve tiempo. En este tiempo donde todo era provisional, donde carecía de un calor verdadero, de un verdadero hogar y de un trato amistoso, fue importante para él el afecto que recibió en el armonioso hogar de los Bachofen, del que fue asiduo visitante Nietzsche. Así lo reflejan los comentarios que Nietzsche dedica en su correspondencia en estos encuentros. Después de renunciar a su puesto como profesor de Derechos Romanos en la Universidad de Basilea y como senador un año más tarde, Bachofen eligió una vida de reclusión y soledad, es decir, se retiró de la universidad, cosa que también haría posteriormente Nietzsche, dedicándose únicamente a su familia, a sus estudios, así como a mantener cierta relación con amigos cercanos y colegas universitarios que sentían entusiasmo por los temas que también a él le interesaban. Es una lástima que éste no relatara las conversaciones que mantuvo con Bachofen mientras duró dicha amistad. Conversaciones que imaginamos animadas, pues Bachofen fue uno de los maestros más destacados de su entorno. Y compartía con el joven Nietzsche un espíritu antimoderno, como por ejemplo era el rechazo a la democracia, a los movimientos populares, a la cultura de masas, a la sociedad industrial, a la vulgarización e industrialización de la ciencia. Todo esto, todo esto lo compartían ambos pensadores. Pero aunque desconocemos el contenido de sus conversaciones, sí sabemos que a Nietzsche se le recomendaron lecturas. Tenemos absoluta constancia de que leyó La leyenda de Tanakil y Simbólica sepulcral, que sacó en préstamo de la biblioteca de la Universidad de Basilea. Deben ser obras de la etapa juvenil de Bachofen. Son obras llenas de ingenio y de poesía que a su vez Nietzsche llegó a recomendar a amigos muy cercanos, como es el caso de Richard Wagner, el que fuera su amigo, que también dejó de serlo, como sabemos. Son obras que pertenecen a la segunda etapa de Bachofen.
aquellas que escribió hacia mediados de siglo cuando ya había abandonado los estudios sobre el derecho y comenzaba a centrarse en la antigüedad a través de sus representaciones religiosas, sus mitos y símbolos. El giro intelectual de Bachofen con el que consiguió centrar sus intereses y su carrera tuvo consecuencias académicas importantes, que sólo superó gracias a la seguridad en sí mismo. A Nietzsche tuvo que fortalecerle el carácter implacable y obstinado de Bachofen, que a pesar de ver arruinado su prestigio como científico, solitario y sumido en la más absoluta incomprensión, continuó por el camino que consideraba correcto, pues parecía convencido de que el hombre no ha escogido su ciencia, sino más bien es ella la que lo ha escogido a él. Una frase del propio Bachofen. Nietzsche, totalmente de acuerdo con ello, escribe en 1871, casi un año antes de publicar El nacimiento de la tragedia, una carta a su estimadísimo consejero Fischer Willinger, donde le expresa que su naturaleza es eminentemente filosófica. Siento, dice Nietzsche, que mi verdadera tarea, a la cual, si fuera necesario, debería sacrificar toda profesión, mi tarea filosófica sufre con el hecho de que es rebajada a ocupación marginal. La cercanía de una personalidad como la de Bachofen fue decisiva para Nietzsche en un momento en que cuestiona su profesión, la filología clásica. Bachofen es el intelectual con el que más se identifica en ciertos aspectos, un intelectual que se enfrentó a la escuela crítico-racionalista berlinesa de Theodor Mommsen, que propuso su propio método, un intelectual que propuso su propio método intuitivo especulativo para el estudio de la antigüedad y cuyas obras por ello fueron juzgadas como peligrosamente atrevidas. Todos estos datos convierten a Bachofen a ojos de Nietzsche en un intelectual cuya cercanía y cuyas obras valía la pena explorar. No hay duda de que Nietzsche madura su posición personal acerca de la filología a su lado, al lado de Bachofen. Este le auxilia en el momento en que planea un nuevo futuro como filósofo, no solo con su propio ejemplo personal, sino con el apoyo y el entusiasmo que mostró por todas aquellas obras de Nietzsche, que son una reflexión crítica sobre la ciencia y la filología como ciencia. La joven esposa de Bachofen nos cuenta que mis relaciones con Nietzsche, dice, se ciñen solo al primer par de años de su estancia. Era un año más viejo que yo. A pesar de que Bachofen era casi 30 años mayor que Nietzsche, su esposa era un año más joven que Nietzsche. Por aquel entonces ambos éramos muy jóvenes y como usted puede pensar, no era para mí, esto lo escribe en alguna carta a la esposa de Bachofen, no era para mí el gran profesor y filólogo, sino que nos tratábamos entre nosotros como con amistad, sin mala intención y alegremente. Mi marido también lo quiso mucho, y sé que Nietzsche lo admiraba bastante. Él me lo decía con frecuencia. En aquella época apareció el nacimiento de la tragedia, del que mi marido era muy entusiasta. Sobre el nacimiento de la tragedia hice una serie de vídeos hace ya algún tiempo. Esperaba mucho de Nietzsche, pero luego llegaron sus siguientes escritos que mi marido enjuició muy negativamente y tuvo que actuar así de acuerdo con su opinión y poco a poco la bella relación se enturbió y se rompió. Bueno, le pasó algo como algo parecido a lo que le sucede a Nietzsche con su relación con Wagner, que se va rompiendo debido a... en sus obras posteriores Nietzsche se vuelve como un tanto egocéntrico desde mi punto de vista. Algo le sucede que se va aislando, no sé si al modo en que lo hace Fausto y lo hace en Adrian Leverkühn, el famoso personaje de la novela de Thomas Mann, Doctor Fausto, pero ya se da un distanciamiento. A partir de Humano, demasiado humano, Nietzsche había roto con la disciplina de la filología y de la historia.
De esta relación que duró los 10 años que Nietzsche ejerció como profesor en Basilea, fue más bien el que aprendió de Bachofen, fue más bien Nietzsche el que aprendió de Bachofen. Cuando Nietzsche abandonó Basilea y la filología, el viejo profesor se quedó estancado en el mismo punto en que Nietzsche lo había encontrado, aferrado a su vocación y a sus ideas cristianas y disconforme con los cambios que estaba sufriendo su ciudad natal. No se despertó en él la necesidad de escapar de este exilio interior y abrirse al mundo. Ambos se distanciaron, pero a pesar de ello el paso del tiempo y el desarrollo de los acontecimientos históricos han hecho surgir en ambos un sólido paralelismo. Han sido desechados como científicos, pero han despertado la admiración de pensadores, escritores y también, desgraciadamente, del movimiento fascista, o más bien del nacionalsocialismo, que evidentemente, al igual que usa a Hegel, a Wagner y a otros tantos, pues usa la obra de Nietzsche o de Bachofen. La idea romántica de que la poesía es la mejor que describe el mundo y que por ello la ciencia debe tenerla muy en cuenta si realmente quiere llegar a conocerlo, es una idea que ronda tanto a Bachofen como a Nietzsche. La poesía, sobre esto evidentemente va a centrar alguna de sus obras María Zambrano, sobre el sueño creador. En ellos hay una forma de narrar la antigüedad muy diferente a la de la mayoría de los académicos, que, incapaces de encontrar la entrada secreta a aquel castillo encantado, esto evoca el castillo de Kafka, al cual precisamente se refiere en María Zambrano. Esa obra, el castillo de Kafka, es la que nos permite trascender lo novelero, que a su vez ha trascendido la tragedia, la predisposición trágica ante la vida que a veces se tiene. Es trascendido por la novela, y el castillo de Kafka simboliza en cierto sentido cómo se trasciende a su vez lo novelero para desembocar en el reino de la lírica, que es el reino de la música. Es esa música que decía Hoffman, que comienza allá donde termina el lenguaje, este lenguaje del cual ahora estoy haciendo uso para grabar este vídeo. En ellos, atraídos por los aspectos más irracionales y ocultos de la antigüedad, hay apasionamiento a la hora de narrar y una sensación de embriaguez. Son grandes escritores, grandes literatos, aman el lenguaje y son cuidadosos en cada detalle de la expresión. Y esto evidentemente resulta muy seductor para todos los que nos complace leer libros bien escritos, como los escriben ellos. Describen un mundo que solo ellos conocen, porque solo ellos lo ven. Pueden moverse con libertad por él, y el lenguaje con que lo describen fluye interminable y con decisión, porque desean contar a los demás una verdad que necesitan compartir. Sus obras no son históricas ni filológicas, son literatura. Nietzsche aparece en todas las antologías de la literatura alemana y europea. Sus obras son imprescindibles, trascienden el pequeño reino de la filosofía, para estar presente en todas las expresiones literarias. No carecen de conocimientos filológicos, históricos, arqueológicos. Sus escritos, por tanto, están fundamentados, pero su inspiración es poderosa a la hora de narrar, de deducir consecuencias generales de hechos particulares, que les lleva a rechazar lo establecido o lo transmitido por la tradición. Sus aportaciones, desde luego, no son académicas, sino que se ubican más bien en el campo artístico, filosófico o literario. Allí no interesa el que tengan o no razón con sus investigaciones, sino solo el mundo mágico que han desvelado en sus libros. Bueno, son las opiniones de Montserrat Armas, la autora del artículo. Un mundo que vuelve a renacer y a mostrarnos sus secretos. Ambos son maestros de la lengua alemana. Su escritura es sencilla,
porque evitan arabescos caprichosos y a la vez es potente porque carece de palabras vacías. Según Walter Munch, la fuerza arrolladora de la prosa de Beethoven procede siempre de la rotunda condensación del tema, y la nobleza de la expresión que campea por doquier tiene que ser necesariamente un don de la gracia, pues tan sencillo es su ropaje. Walter Munch pone ejemplo de la leyenda de Tanakil como una muestra de la bella escritura de Beethoven. Tanto en esta obra como en El nacimiento de la tragedia hay una enorme habilidad para engarzar las frases sin descuidar el desarrollo espiritual a costa de la memoria y del juicio. Sus obras responden a la capacidad tan rara entre los filólogos, para entusiasmarse. Están entusiasmados y transmiten, nos contagian, al menos a muchos de sus lectores, nos contagian de ese entusiasmo. Bueno, pues esto dice Montserrat Armas, y bueno, entre otros autores, esta obra de Beethoven se nos dice en Wikipedia que influye en Thomas Mann, en Engels, el compañero de Marx, en Erich Fromm, en Robert Graves, en Rilke, el poeta que acabó teniendo una relación con Luz Salomé, de la cual se enamorara justamente Nietzsche. En El Viejo León se nos cuenta, esa biografía de Tolstoy, se nos cuenta como Rilke y Luz Salomé visitan en su finca cercana a Moscú a Lev Tolstoy. Influyó también en Jane Ellen Harrison, etcétera, etcétera. El patriarcado. Supongo que este libro, el matriarcado, perdón, es el mismo que Dietrich Schwanitz llama mitología arcaica y el derecho materno, Mutterrecht. La izquierda pertenece a la potencia femenina. Voy a empezar a compartir mis notas, no me extenderé demasiado porque seguiré en algún vídeo posterior. La izquierda, dice Beethoven, el flanco izquierdo de nuestro cuerpo, por ejemplo, pertenece a la potencia femenina enfermiza y la derecha a la masculina activa. El flanco izquierdo está en relación con el hemisferio derecho y el flanco derecho está en relación con el izquierdo. Y Beethoven ya hablaba de esto, ya hablaba de aspectos femeninos y aspectos masculinos que rigen en cada uno de los individuos. Y la izquierda, por eso escribimos con la derecha, porque la derecha es la mano patriarcal que se ha impuesto a la izquierda, que es la matriarcal. Se supone que ha habido, y no tendría por qué haber habido, una imposición de ese flanco derecho del cuerpo que se corresponde con el hemisferio izquierdo. De ahí que saludamos, ¿no? El lado derecho del cuerpo es el lado que ofrenda. De ahí eso de Namaste, que dicen en la tradición hindú. De ahí viene el ave César y de ahí viene Heil Hitler, ¿no? Ya cuando se distorsiona el sentido de ese saludo. La izquierda es para recibir, según muchas tradiciones orientales. Y todavía hay muchas personas que dan con la derecha y reciben con la izquierda. También la izquierda representa la receptividad. No se trata solo de recibir cosas, sino también de ser receptores, de ser receptivos ante todo lo que nos llega a través de nuestras percepciones. Eso simboliza ese flanco izquierdo al cual hace sombra a través de la progresión de la historia, según da a entender Beethoven, el lado derecho que acaba imponiéndose. Nos habla Beethoven de la mano izquierda de Isis. Isis es un símbolo muy preciso del derecho materno.
la adoración, la veneración de esta diosa egipcia. Nos habla también de la tierra engendradora y del mar fecundante. La, hay dos elementos que son masculinos, que son el fuego y el aire, y otros dos elementos que son femeninos, que son la tierra y el agua. Pero en la relación más terrenal de, de estos dos elementos, del agua y de la tierra, el agua interpreta el rol masculino que fecunda al rol femenino que es igualmente interpretado por la tierra. De ahí viene el barro del cual surge la vida, del cual en esa relación pues emergen esas bacterias a través de las cuales va a surgir la vida en nuestro planeta. Todo vientre de mujer es imagen de la madre tierra. Todo vientre de mujer, cada mujer es la tierra. Eh, entiende Bachofen que así se veía en las sociedades primitivas o en algunas de ellas. Cada mujer es la tierra. Un atentado contra una mujer es un atentado contra la tierra. Por eso no tiene perdón, no hay perdón. Eso es como si yo me agredo a mí mismo y pido a la justicia universal que me perdone. Y si la justicia universal pudiera personificarse en algo para darme un mensaje, me diría, si tú te has cortado las venas, pues por mucho que yo te perdone, tú te has agredido a ti mismo y por lo tanto no te queda otra que sufrir el mal que has llevado a cabo contra ti mismo. Pues esta es la idea que se nos quiere transmitir. Una agresión a una figura maternal es una agresión a toda la tierra, a toda la madre tierra de la cual formamos parte. Bueno, de momento lo dejo aquí, ya continuaré en un segundo vídeo hablando de mis notas, compartiendo mis notas de esta obra de Bachofen, el matriarcado. Gracias y hasta una nueva oportunidad.